Buenas tardes nuevamente, hermanos, Dios los bendiga ricamente y gracias por estarnos acompañando en esta tarde. Como saben, estamos estudiando lecciones del Evangelio y en este trimestre lecciones del Evangelio según Lucas. Y en el Evangelio de Lucas hay varias parábolas de las que vamos a estar estudiando durante este mes. En particular vamos a estudiar en este momento la parábola del sembrador. Una parábola que muchos conocemos, una parábola que muchos hemos estudiado, una parábola que nos enseña mucho acerca del gran trabajo que tenemos por delante. La parábola del sembrador la encontramos en Lucas 8, versículos 4 al 15. Les invito a abrir sus Biblias en esas páginas, o en esa página. Recordamos en sí cuál es el propósito de una parábola. Nuestro Señor, esta parábola es narrada por otros escritores como Mateo, pero en este caso, estudiando desde el texto de Lucas, leemos en el versículo 4 que dice: juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola. Y es que hay muchas lecciones de nuestro Señor Jesucristo en las Escrituras y muchas de ellas son en base a parábolas. Y una definición un tanto infantil, pero que es muy simple de recordar, es que una parábola es una historia terrenal con un significado celestial. Y por esto, ¿qué logramos hacer ver? Que a pesar de que es una historia con la que me identifico en la tierra, veo la gran importancia que tiene con respecto a mi destino allá en el cielo, allá en ese hermoso lugar que el Señor fue a preparar por nosotros. Vamos a estudiar brevemente 3 puntos o 3 secciones de esta parábola y va a ser un mensaje que quizás sea bastante corto. En primer lugar, vamos a estudiar acerca de ese sembrador. En segundo lugar, vamos a estudiar acerca de la semilla. Y finalmente estaremos estudiando acerca de los suelos que son mencionados en esta parábola. Así que demos inicio con el sembrador. En primer lugar, leemos Lucas 8:5 que dice: el sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba, y ahí empieza a dar más detalles acerca del evento que estaba ocurriendo. ¿Cuál es la importancia del sembrador en ese sentido? Que no era un hombre que se queda simplemente con los brazos cruzados en casa. Es un hombre que sale, es un hombre que sabemos que va a un trabajo que no es fácil, porque está expuesto al clima, está expuesto al sol, está expuesto al polvo, está expuesto también, quién sabe, a algunas bestias que pueden haber, alguna maleza. ¿Ya? Siempre está expuesto en su trabajo, pero él no niega salir a hacer su trabajo. Este hombre salió a sembrar su semilla. Si este hombre deseaba sembrar tomates y cosechar tomates, ¿qué semilla tenía que usar? Simple, la semilla de tomate. Si quería sembrar maíz, la semilla del maíz, ¿verdad? Pero uno sabe qué es lo que quiere sembrar. Y ese es el punto importante de lo que vamos a estar viendo en esta parábola, cómo debemos estar claros de qué es lo que queremos sembrar con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros hermanos, con nuestra comunidad, con toda aquella persona que queramos llevar y compartir la palabra con ellos. En la parábola de la cizaña, registrada por Mateo, nuestro Señor nos hace saber que el sembrador es el Hijo del Hombre. Así que cuando el Señor Jesucristo está enseñándonos esto, nos está enseñando en primer lugar: yo, Jesucristo, vengo a sembrar esta semilla. Y más adelante vamos a ver sobre esa semilla. Pero tenemos entonces que Él nos enseña en primer lugar. Él hizo el trabajo. Mandó a ciertos hombres a que hicieran el trabajo. Sus discípulos comenzaron a hacer su trabajo. Luego de los discípulos, más personas siguieron haciendo el trabajo, al punto que hay predicadores antes que nosotros que salían a sembrar la semilla. Y en base a esa semilla que sembraron, hoy muchos de nosotros estamos aquí reunidos. Así que también nosotros tenemos esa misión de llevar esa semilla, sembrarla y buscar que lleve fruto. Es parte de nuestro trabajo, es parte de nuestro compromiso con Cristo. Todos tenemos esa misma tarea y es bastante sencillo esta parte del sembrador. Sin embargo, hay algo que el sembrador, y en este caso cada uno de nosotros como sembradores, debemos de recordar siempre, y son unos breves puntos que vamos a analizar brevemente. En primer lugar, el que siembra, el sembrador es el que siembra, mas Dios es el que da el crecimiento. Leemos en su 1 Corintios 3:6, cuando se dice que Pablo plantó, Apolo regó, pero Dios, Jehová, es el que da el crecimiento. ¿Ya? Incluso el sembrador, si lo ponemos secularmente, el que pone esa semilla de tomate, él lleva esa semilla, pero él sabe que él no puede hacer nada por la semilla, él simplemente la puso ahí. Dios, a través de la naturaleza, a través del proceso que ha creado, esa semilla entonces trae esa planta, y esa planta trae fruto.
Así que en primer lugar debemos recordar siempre, nosotros estamos para sembrar la semilla, mas Dios da el crecimiento. El sembrador también debe recordar que la semilla no germina inmediatamente, requiere paciencia. No podemos esperar que una persona que viene, nos visita hoy, esa misma tarde, se bautice y obedezca al Evangelio. No es algo normal, ¿verdad? Recordemos, como hablamos en la mañana, acerca de ese primer día de la iglesia, en Hechos 2. Ahí dio resultados, pero el Espíritu estaba trabajando directamente en el mensaje que se llevó. Nosotros podemos tener la esperanza de que algún día alguna persona decida obedecer el Evangelio, pero puede que ocurra en ese primer día, puede que ocurra 10 años después. Pero debemos de recordar tener paciencia, porque así como quien planta una semillita de una planta sabe que tiene que darle tiempo para que esa planta dé resultados. También debemos de recordar como sembradores que se debe sembrar todo el tiempo, ¿ya? Si yo quiero producción como sembrador, yo necesito estar sembrando. Si yo dejo la tierra sin preparar, la tierra sin trabajar, jamás puedo esperar que haya resultados. De igual manera, en el ámbito espiritual, no se trata de que, bueno, hoy voy a plantar la semilla y si hoy no me escucha nadie, volveré dentro de 3 meses a plantar la semilla. No, cada uno de nosotros tiene esa responsabilidad de plantar, de sembrar todo el tiempo. Tenemos también que no necesariamente sea él quien coseche. Puede ser que alguna persona que estudie hoy con nosotros no llegue a obedecer el Evangelio hasta que Jairito o Leonid sean adultos y sean ellos quizás los que lleguen a bautizar a esa persona. Estamos hablando de mucho tiempo, pero es algo que hay que tener en consideración. Nuestro trabajo es plantar. La cosecha puede que sean otros los que ya le lleguen a hacer, pero debemos de tener eso claro. A diferencia de un sembrador secular, el sembrador espiritual debe sembrar en todo suelo. Sabemos que quien se dedica a la agricultura prepara una tierra para cierto producto, la otra tierra para otro producto, pero en nuestro caso nosotros debemos sembrar la palabra de Dios en todo suelo posible, llevarla a cuanta persona se pueda llevar, porque no conocemos el corazón de ellas, mas conocemos que Dios ha prometido que esa palabra crecerá y dará resultados. Entonces tenemos esos detalles acerca de lo que un sembrador debe recordar siempre, y también debemos creer siempre que esa semilla dará fruto. ¿Qué efecto tiene que salgamos a evangelizar con el propósito de que nadie va a venir? Yo no voy a, ¿para qué me voy a sentar a estudiar con esta persona si no va a creer? Hablamos de eso también esta mañana. Debemos tener fe de que con cada persona que estudiemos, esa palabra va a quedar, esa semilla va a quedar plantada y que en algún momento hará su fruto. Así nos enseña Dios. Entonces hablemos brevemente sobre esa semilla. ¿Por qué? Porque el versículo 11 nos dice, esta es pues la parábola. En ese versículo empieza Jesucristo a explicar la parábola para aquellos que no han entendido lo que él había dicho. Pero dice, la semilla es la palabra de Dios. Tan simple como eso. Volvemos al punto, Pablo plantó, Apolo regó. Ya, estamos hablando de algo que es terrenal, un ejemplo que podemos comprender, porque incluso de niños, si nunca hemos practicado la agricultura, de niños incluso nos ponían a plantar algún frijolito o alguna semilla y ver cómo salía una planta de ella. Así que podemos comprender que la semilla es la palabra de Dios, y es que en la semilla es donde está esa vida, ¿verdad? Yo puedo plantar la planta directamente, pero esa planta ya está viva. Pero si yo agarro esa semilla sola, dentro de la semilla está esa vida. Los científicos de hoy en día pueden reproducir y pueden clonar una semilla, pero no pueden darle vida. No pueden hacer que esa semilla se reproduzca. No pueden hacer que esa semilla germine y crezca una planta de ella. Por más que trate. ¿Por qué? Porque es Dios el que ha dado la vida en esa semilla. Es por eso que podemos comprender que la palabra de Dios es vida, y esa vida está en esa semilla. Cuando leemos Juan 6, 63 al 64, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Tristemente hay algunos que no creen en eso. Hay muchas personas allá afuera que dicen, la palabra de Dios, eso es un libro que alguien escribió por ahí, es fantasía, es una historia, es un cuento. Pero nosotros sabemos que la palabra de Dios es vida, y también sabemos que la palabra de Dios es verdad, y lo que Él dice se llega a llevar a cabo. No solamente Juan nos habla sobre esto, sino también Pedro, cuando nos hace saber que habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a esa verdad, por la obediencia a esa palabra, por la obediencia a esa semilla, mediante el Espíritu para amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos ¿de qué? No de una semilla que se daña, no una semilla que se pudre,
no una semilla corruptible, como leemos simiente corruptible, sino una incorruptible, una semilla que nunca morirá, una semilla que siempre va a producir y siempre va a crecer y prosperar. Esa es la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces tenemos estas hermosuras acerca de la semilla de la que estamos hablando, pero hay algo que es importante de recordar siempre, y es que si yo planto tomates no puedo esperar papayas de esa planta. Si yo planto papayas no puedo esperar melones. Ya sabemos que cada planta produce su propio género, y esto no es algo nuevo ni para la humanidad ni para el cristiano. ¿Por qué? Porque Dios desde el principio nos los hace saber cuando leemos Génesis 1:11. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla. La semilla va a dar ese árbol de fruto que dé fruto según su género. Así que si plantamos la semilla de la palabra de Dios, ciertamente tenemos que esperar que lo que sea el resultado es personas de acuerdo a la palabra de Dios. Si plantamos la semilla diciendo que utilizamos la palabra de Dios pero enseñando las tradiciones del hombre, vamos a recibir que vamos a encontrar personas que van a vivir de acuerdo a lo que el hombre piensa que es la religión. Pero si utilizamos la palabra de Dios de la manera correcta, si sembramos esa semilla de la manera que es, el resultado va a ser simple. Si sembramos semillas para que hayan cristianos, van a haber cristianos solamente. Pero tenemos que plantar la semilla correcta, que es la palabra del Señor. Su semilla está en él sobre la tierra, y fue así. Dios lo dijo, así se hizo. Gálatas 6:7 nos dice una verdad muy importante sobre esta semilla, y es que no nos podemos engañar, porque a Dios nadie puede burlar, a Dios nadie le puede engañar, a Dios nadie le puede decir eso no es así. Si Dios me dice que plante su palabra y yo planto otra cosa, no voy a cosechar la palabra de Dios, no voy a cosechar a alguien que haga la voluntad de Dios como Dios espera. ¿Por qué? Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si siembro amor, recibiré amor. Si siembro odio, recibiré odio. Si siembro las enseñanzas del hombre, recibiré las enseñanzas del hombre. Pero si siembro la semilla de la palabra del Señor, va a haber personas honestas y sinceras que van a hacer la voluntad del Señor en base a esa semilla que ha sido plantada. Muy bien, hablamos del sembrador, de la semilla, y ahora viene la parte que es quizás a la que más importancia se le da de esta parábola, que son los suelos. Esto los recorreremos brevemente. El camino es el primero de los suelos. Lucas 8:5, Jesucristo dice en la parábola, y en el versículo 12 explica esa sección de la parábola. Cuando lo leemos dice así: una parte cayó junto al camino, como la foto que teníamos de fondo en el titular del mensaje. El sembrador tira las semillas, pero puede ser que algunas caigan en la tierra correcta, otros cayeron en el camino. A veces conocemos y reconocemos dónde hay un camino cuando estamos en el campo. ¿Por qué? Porque el suelo está más seco, está marcado, no hay ni hierba, porque es un camino. ¿Qué es lo que pasa? Al estar descubierto de la hierba, los aves y los demás animales llegan a ver esa semilla y se la llevan, como dice ahí: fue hollada y las aves del cielo la comieron. Esa semilla no tuvo ni siquiera la oportunidad de entrar en tierra porque estaba totalmente expuesta para que esas aves se la llevaran. Pero Jesucristo nos explica que esa semilla que cayó junto al camino es aquellos que oyen. Muchos vienen y nos escuchan lo que estamos hablando. Muchos vienen y nos acompañan. Muchos vienen y escuchan lo que estamos hablando en las calles. Muchos entran y ven el video, o ven las grabaciones, o escuchan las emisoras donde se predica la palabra, pero simplemente la oyen. ¿Qué es lo que ocurre? Viene el diablo y quita de su corazón la palabra. Palabras fuertes por parte de Lucas, para que no crean y se salven. Una forma simple que Satanás quita la palabra del corazón es cada vez que escuchamos a alguien que dice: hoy no voy a obedecer el evangelio, tengo mucho tiempo de vida. Esas son palabras de Satanás. Dios nos dice que el mañana no está prometido para nadie. Sin embargo, Satanás le dice a uno: espérate, aún puedes obedecer. Y esa es la forma en que él logra quitar la palabra del corazón. Una persona honesta y sincera viene, escucha el mensaje, pero está tan enfrascado en lo que Satanás ofrece que no obedece la palabra, sigue viviendo como lo ha hecho. Tenemos el siguiente suelo, que es el suelo pedroso, el suelo donde hay bastante piedra. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Bastantes veces he comentado cómo costó mucho que construyeran el muro en nuestra residencia, el muro perimetral, porque nuestra residencia está construida sobre una roca, totalmente una roca enorme, y les costaba mucho picar para poder hacer la fundación del muro. Ciertamente,
es una buena estructura, si se puede decir, porque el mismo Jesucristo dice que construyamos sobre la roca, ¿verdad? Pero Jesucristo no nos dice plantemos sobre la roca. ¿Qué ocurrió? Mi mamá plantó un árbol de limón y ese árbol nunca dio, bueno, poco fruto dio, pero tampoco crecía. Y el día que me decidí arrancar ese árbol, la raíz estaba, que nada más era un pedacito así de raíz y todo estaba doblado, porque la roca no la dejaba entrar. Y podemos comprender entonces con esa ilustración lo que el Señor nos está diciendo. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Personas que escuchan la palabra de Dios, me llama la atención, está interesante, pero no tengo cómo agarrarla en mí. La dejo ir, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Ejemplos de estos son resultados de campañas, que personas por emoción reaccionan, obedecen el Evangelio, 2 semanas después esto no es para mí. Llegan a ver ese tipo de personas, las conocemos, en ese momento tienen un hermoso deseo, un gran gozo de que he escuchado la palabra y quiero hacerla, pero se van a la situación de que dejan de hacer esto. Nos recuerda como aquellos oyentes cuando Jesucristo alimentó a 5,000, ¿recuerdan eso? Estos hombres se acercaron a Cristo, escucharon el mensaje, fueron alimentados por Cristo, pero luego ¿qué hicieron? Escuché, está interesante, muchas gracias por la comida, pero me voy porque esto no es para mí. Así hay muchas personas. Muchos llegarán a la iglesia buscando ayuda, cuando se les da la ayuda, reciben lo que quieren, también se apartan. ¿Por qué? Porque no tienen el corazón o la tierra buena, pues una piedra rocosa en la que entonces no logra entrar la palabra de Dios del todo, y entonces creen por un tiempo y luego se apartan. Se olvidan de la fidelidad a Dios hasta la muerte. Es lo primero que se nos dice una vez que nos bautizamos. Ahora recuerde, debe vivir fielmente hasta la muerte, Apocalipsis 2:10. Pero muchos de estos lo escucharon, les gustó, pero hasta ahí llegó. Viene el tercer suelo, que es el suelo espinoso. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y nuestro Señor explica de la siguiente manera: la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Es triste porque hay muchos así en la iglesia. Hay muchos que obedecen el Evangelio, hay muchos que se bautizan y llegan y forman parte de la congregación, vienen y participan de la cena, participan de las alabanzas, escuchan el mensaje, pero en su vida oculta viven en pecado. En su vida oculta no han dejado de hacer lo que hacían, y esto poco a poco los va arrastrando al punto de que dejan de seguir la verdad para hacer su propia voluntad. Esta tierra es fértil porque hay plantas en ella, nos está dando que hay espinos, hay plantas, pero hay emociones mixtas. Sé que debo hacer esto, pero es que me gusta esta otra cosa. Sé que lo que debo de hacer es lo correcto, lo que dice Dios, pero en mi vida a mí me encanta más vivir estas cosas, y aunque los hermanos me critiquen, yo seguiré en mi camino. No podemos seguir ese camino. Las riquezas prometen felicidad, pero ¿la cumplen? Cuando hemos escuchado tantas historias de personas que son multimillonarias, pero son infelices. Tienen todo en el mundo, pero están vacíos. Entonces, vemos cómo son esas espinas que todos esos afanes, riquezas y placeres de la vida nos apartan. Las preocupaciones de la vida, dicen algunos respecto a este pasaje. Yo quiero hacer la voluntad de Dios, pero es tan difícil esta vida. Dicen algunos. Pero Jesucristo nos ha dicho, debemos vivir con esas tribulaciones, gozarnos de esas tribulaciones y seguir adelante hacia esa meta, hacia esa recompensa que ha preparado. Entonces podemos ver estos 3 tipos de suelos que tristemente no han sido positivos. Tienen un poquito bueno, pero se pierden. Son suelos que no producen. Pero gracias a Dios, siempre hay una buena oportunidad. Y esperamos ciertamente que en este suelo estemos todos nosotros. Ser el buen suelo. Ese buen suelo porque dice que cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por 1. Aquí no es al 100%, nos dice que de 1 salen 100. Así que estamos hablando que no es simplemente que duplicó lo que tenía, sino lo llevó a un nivel sumamente más grande. ¿Qué tipo de suelo es ese? El que nosotros debemos de ser. ¿Por qué? Porque si estamos aquí reunidos, estamos escuchando la palabra, hemos hecho el esfuerzo para reunirnos a escuchar el mensaje de Dios, somos buena tierra, porque cuando tenemos un corazón bueno y recto y retenemos la palabra que hemos oído, no venimos simplemente a escuchar a que el predicador me dé un mensaje y a la media hora ni me acuerdo qué dijo. No es ese tipo de personas. Dan fruto con perseverancia. Seguimos trabajando en la obra, seguimos buscando personas con quienes estudiar, seguimos mostrándole el camino a la comunidad, a mis vecinos, a mis amigos, de qué es lo que Dios espera de sus hijos.
Todo sembrador reconoce el valor de un buen suelo. Aquellos que han estudiado agricultura saben, esta tierra es buena para este producto, esta tierra es buena para este otro producto. Lleguen a reconocer eso. El corazón bueno llega a escuchar el mensaje de Dios y ve, esto es bueno y esto es en lo que me quiero ocupar. Este no solamente oye, este escucha y comprende lo que se está diciendo. No es simplemente que, está muy bonito el mensaje. No, hermano, me acuerdo que se mencionó esto, esto y esto, tomé nota, hice todo este tipo de detalles y realmente he podido comprender mejor la clase porque he puesto atención a ese mensaje. A diferencia del camino, este no permite que Satanás quite la palabra de su corazón. Por más situaciones que se presenten, la semilla no está simplemente ahí esparcida, está bien profunda en mi corazón y me ayuda a comprender. La palabra de Dios me ha dicho que debo guardar su palabra en mi corazón para no pecar contra Él. Por eso podemos comprender que a diferencia del camino, un buen suelo da ese tipo de respuesta. A diferencia del camino rocoso, este no permite que las tentaciones le vencen. El buen corazón, el buen suelo, el buen corazón comprende, por más tentaciones que haya, yo no voy a sucumbir ante ellas, voy a seguir el camino de Dios. A diferencia del corazón espinoso, este no permite que los placeres de la vida asfixien la palabra. Es que me gusta tomar y sigo tomando y ya me alejo, ya no me reúno los domingos. Es que tengo otra mujer y entonces ahora tengo que conseguir más trabajo porque mientras mi esposa no sepa, yo necesito ver cómo mantengo a ese placer de la vida y entonces tengo que trabajar ahora doble turno y siempre incluso trabajar domingo, tampoco me puedo reunir para escuchar la palabra de Dios. Tantos ejemplos que podemos dar de cosas que parecen placenteras momentáneamente, pero sabemos que llevan a perdición. El buen suelo no sucumbe ante tales. Para ir concluyendo, hermanos, en Lucas 8:8, justo el pasaje en que cuando termina Jesucristo da la parábola para después hacernos la explicación, dice: el que tiene oídos para oír, oiga. Todos tenemos oídos. E incluso conocemos congregaciones que para aquellos que no pueden escuchar, tienen a un intérprete para ayudar a que esa persona pueda escuchar el mensaje, o en este caso leer o ver el mensaje. Todos hemos escuchado la palabra de Dios. Todos comprendemos lo que Él espera de nosotros. Está en cada uno de nosotros seguir la vida de acuerdo a la que Él ha planteado ante nosotros enfrente a través de esa semilla que es su palabra. Cada uno de nosotros ha de tomar una decisión qué tipo de suelo somos. Somos el suelo del camino que solamente oímos por encimita y lo que hemos escuchado se lo lleva el viento. Si somos ese tipo de personas, sabemos hay un mal destino para nosotros. Somos como el suelo rocoso en que la semilla trató de germinar pero no pudo echar raíces. Somos como el suelo espinoso que recibe la semilla, la deja crecer, le deja crear raíces, mas la ahoga con las espinas de los placeres de este mundo. O somos como el buen suelo que recibe la semilla, cuida de ella, le permite crecer y también ser próspera al dar buen fruto. ¿Qué tipo de suelo somos, hermanos? Ese es el pensamiento que quiero dejar en nuestras mentes esta tarde. Que hagamos la voluntad de Dios y que nos sometamos a ella y que comprendamos que la palabra de Dios es la que nos da vida. No la que estamos viviendo ahora, sino la vida que viene más allá, la vida eterna, en la que no tendremos que separarnos nunca jamás. Cualquiera que sea la situación, hermanos, los invitamos a cantar este himno de invitación y si desean oraciones, mantenerse de pie al final del mismo. Dios les bendiga. Este es el día que el Señor nos dio, seré feliz y le adoraré.